Ya que entendimos la función 1 sobre x, vamos a empezar a ver casos un poco más complejos. Por ejemplo, 1 entre x más 1, ¿vale? Esta función es de la misma familia, de la misma especie que 1 sobre x. Pero aquí lo único que tengo es que el denominador es diferente. Y el denominador me va a dar un punto de discontinuidad diferente que 1 sobre x. Y lo voy a calcular así cuando x más 1 sea igual a 0. Cuando eso pase, ahí voy a tener una asíntota vertical. Entonces, x es igual a menos 1. Esta va a ser mi asíntota vertical. Entonces, y lo demás va a permanecer idéntico. Eso yo lo sé porque en videos anteriores tenemos análisis de funciones racionales, entonces podemos ir a consultar más detalles ahí, ¿vale? Entonces, yo tengo esta función. Ya sé que el límite de esta función cuando y tiene infinito menos infinito va a ser 0. Entonces mi asíntota horizontal se conserva. La vertical es la que cambia. X igual a menos 1. Entonces aquí está el menos 1. Entonces esta función es prácticamente una traslación, ¿vale? La ordenada al origen cuando x es 0, esto es 1. Entonces aquí en 1 va a cruzar y se va a ir de esta forma. Y aquí se va a ir de esta forma, ¿vale? Entonces aquí otra vez son 3 momentos en los que yo puedo ver cómo se comporta la función. El momento de discontinuidad es la asíntota vertical en este momento, ¿vale? Entonces, eso me va a dar a luz, obviamente la gráfica, que en menos 1 va a haber una discontinuidad. Entonces el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, y el límite cuando x tiende a 1, pero no a 1, a menos 1 por la izquierda, de la función 1 entre x más 1, ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque el menos 1 es mi punto de discontinuidad, ¿vale? Que inclusive no está este x igual a menos 1 no está en el dominio de la función. Pero me puedo acercar a él porque nada más es un punto el que no está en el dominio. Pero los puntos antes y después sí existen. Entonces puedo evaluar la función en ellos. Entonces puedo analizar qué pasa alrededor del menos 1 en el comportamiento de la función. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Pues resulta que si yo me acerco por la derecha, vean a dónde se van los puntos. Se van a ir hacia infinito, entonces esta va a ser infinito. Pero si me acerco por la izquierda, observamos que se van hacia menos infinito. Esto, ¿qué concluimos? Que el límite conjunto no existe. O sea, el límite cuando x tiende a menos 1 de la función 1 sobre x más 1, no existe. ¿Sale? No existe. Porque los límites son diferentes. Ese es el primer punto de discontinuidad, ¿vale? Sin embargo, en la función anterior 1 sobre x, el límite cuando x tiende a menos 1 sí existía, porque menos 1 no es, x igual a menos 1 no es un punto de discontinuidad. Pero aquí cambia la historia, ya es otra función. Ahora, ¿qué pasa con los límites a un punto? A un punto que no sea el punto de discontinuidad. Pues, simple y sencillamente, los calculamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, aquí está el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, etcétera. Entonces, el límite
cuando x tiende, digamos, a 3, de 1 entre x más 1, sí va a existir. ¿Por qué? Porque aquí es claro, lo voy a extender un poco más la gráfica, ¿vale? Es claro que si aquí yo tengo una vecindad delta, esta me va a llevar a imágenes, aquí, y me va a crear un ancho de banda, una vecindad, que todas las alturas van a caer dentro. Entonces, fuera de los puntos de discontinuidad de la función se comporta como una función continua. Fuera de los puntos de discontinuidad, la función se va a comportar como una función continua. O sea, véanlo localmente, borramos todo lo anterior y vemos que es una línea continua, ¿vale? Entonces, el resultado del límite va a ser el punto evaluado en la función. Entonces, esto va a ser 1 entre 3 más 1, que es un cuarto. Si lo quieren calcular es 0.25, no importa, un cuarto. A mí me gusta dejar las cosas con fracción. Entonces aquí está un medio, un cuarto, por aquí está. Y sí es cierto, ¿no? Aquí está, ¿sale? Inclusive si son negativos, el límite cuando x tiende a menos 2, de 1 entre x más 1, fíjense, el menos 2 va a ser un poco más, a lo mejor un poco diferente, pero igual si yo tomo un intervalo, las alturas, fíjense, me van a dar un intervalo donde la altura de la función va a estar incluida, ¿no? Acuérdense, este es delta y este es epsilon, ¿vale? Entonces, vean, se comporta localmente como una función continua. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más evalúo la función. Entonces me queda 1 entre menos 2 más 1, que me queda 1 entre menos 1, que esto me queda menos 1, ¿vale? Entonces esta función tuvo límites en un punto, que fueron fáciles de calcular porque nada más es la evaluación del punto en la función y se acabó, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el tercer caso, límites a infinito? En este caso, por ser la función familia de 1 sobre x, si se fijan, estos también van a ir decreciendo, ¿vale? Van a ir decreciendo hacia más infinito y hacia menos infinito. Eso es muy, muy importante. Entonces, estos límites estos dos límites van a existir y van a ser igual a 0. Aquí se ve, ¿no? Esta rama empieza a bajar, bajar, y esta empieza a subir, subir. Las dos hacia el 0. Y la misma explicación que en el ejemplo anterior, ¿vale? Entonces, este es el segundo ejemplo de funciones discontinuas y sus límites. Entonces, tenemos 3 momentos. En el comportamiento de la asíntota, en el comportamiento fuera de las asíntotas y el comportamiento último hacia más y menos infinito. Se puede estudiar mediante sus gráficas. Obviamente, pues, más adelante vamos a ver trucos algebraicos, pero todo eso va a ir justificado desde una cuestión un poco más visual, ¿vale? Y teniendo en cuenta que es importante saber algunas propiedades de las funciones racionales básicas. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente ejemplo. Hasta luego.